En estos años de experiencia educativa que he tenido, ya sea en la educación media como en la educación superior, y ahora he regresado nuevamente a la educación media, según mi criterio, y puedo constatar que no ha habido mayores cambios en la educación del país. Como creo en general también a nivel mundial, no es que haya muchos cambios en la educación. Lo que ha sucedido en el país, que las transformaciones educativas de las que se habla, en el fondo no son más que estructurales o formales, porque no se cambian los contenidos, no se cambian las metodologías, la didáctica, no se cambia la forma de enseñar, porque la forma de enseñar, aunque ahora utilicemos medios virtuales, tecnológicos, estamos utilizando la misma forma de enseñar, solo que hemos cambiado. Quizás en lugar del libro tenemos páginas en internet o cosas por el estilo. Me parece que una verdadera transformación de la educación partiría dando un giro total, porque en este momento la educación está centrada más en el currículo, está centrada en el maestro, está centrada en una estructura, diría en este momento, hasta extremadamente rígida, de mucho control, y prácticamente las instituciones no tienen mayor libertad de poder realizar una educación más acorde a las necesidades de los jóvenes, de nuestros estudiantes, porque el centro sigue siendo el currículo, el centro sigue siendo el maestro y la estructura. En cambio, si queremos verdaderamente una revolución educativa, debemos dar vuelta a esta realidad. El centro de la educación no es el currículo, es el estudiante, es el joven que aprende, porque es él la planta que crece y que va recogiendo los alimentos que necesita para poder crecer adecuadamente. En cambio, en el sistema que estamos manejando, le embutimos de contenidos. Él tiene que asimilar, aprender y dar exámenes. Ese es el sistema que tenemos. En cambio, la idea de centrar la educación en el estudiante y en el aprendizaje, todo el resto tiene que, girar alrededor de esta realidad. Y esto implicaría transformar toda nuestra forma de educar. Implica transformar la enseñanza, el rol del maestro es diferente, el rol de la evaluación va a ser diferente. O sea, necesitamos romper esquemas, no por romper esquemas, sino tratando también de ver el mundo que se nos viene. Ahora la información es verdaderamente, nos atropella, porque hay tanta información en los medios de comunicación, en el internet, en todas las redes sociales, que es muy difícil en este momento que el estudiante pueda abarcar todo el conocimiento. Entonces el currículo siempre es una estructura rígida que lo encierra. Me parece que el verdadero trabajo que deberíamos realizar es permitir al estudiante no tanto aprender un montón de conocimientos, de técnicas o de conceptos o de teorías, sino sobre todo hacer descubrir en él sus capacidades, sus cualidades, sus posibilidades de poder ser creativo, de investigar, de ser curioso, de conocer la realidad de distintas maneras, no solo de cómo lo obliga de alguna manera el sistema educativo. Me parece que por ahí tienen que ir algunas cuestiones. Padre, precisamente entonces en ese contexto que usted nos plantea, ¿cuáles serían los pasos que se tienen que ir dando para ir tendiendo una educación más de que el estudiante sea el centro educativo? Como he dicho ya, para que el estudiante sea el centro y no el currículo, el aprendizaje también sea la parte principal y no el docente, entonces debería darse una vuelta totalmente diferente a lo que es la metodología, de la enseñanza. Entonces, el papel del maestro no es el de enseñar, sino de acompañar al joven, al estudiante, al alumno, para que él, con sus cualidades, con sus capacidades, pueda acercarse al saber, pero acompañado, no impuesto, dejando cierta libertad, porque hay muchos elementos
o hay muchas formas para llegar a un mismo lugar. En cambio, nuestra estructura educativa es rígida y todos tienen que aprender al mismo tiempo, en los mismos espacios, en los mismos horarios, la misma cosa, lo cual no es dable. O sea, no todos realizan un mismo proceso, no todos tienen las mismas capacidades, ¿no? Pero todos sí tienen las posibilidades de poder alcanzar el conocimiento. Entonces, debería ser mucho más flexible, más libre nuestra educación, de tal manera que no esté encerrada en un currículum fijo, y no esté encerrada solamente en el aula, sino crear espacios, situaciones, ambientes, metodologías que permitan al estudiante desarrollar sus propios valores, sus cualidades, sus capacidades. Entonces, claro, esto es un gran reto porque implica transformar totalmente nuestra mentalidad, nuestra forma de ver la educación. Porque por ahora, o sea, el maestro es el maestro, el alumno es el alumno y no hay la idea de que en cambio el saber, ya sea el maestro como el alumno, tienen que caminar para conocer ese saber, hacer un proceso juntos. Entonces yo hablaría de una educación, ante todo, donde el estudiante es el centro. Hablaríamos también del aprendizaje como el elemento fundamental. Hablaríamos también de una interdisciplinariedad, porque la educación en este momento no es interdisciplinaria. Hablamos de interdisciplinariedad, pero lamentablemente la estructura curricular no es interdisciplinaria, sino que son las materias fraccionadas y uno tiene que aprenderlas de esa manera. Entonces, el otro desafío es cómo hacer que adquiera los conocimientos, pero en forma global, no fragmentada, sino que tenga la capacidad de acercarse al saber en forma muy concreta, muy práctica, ¿no? Y no en una forma puramente teórica. Entonces, aquí hablamos de la interdisciplinariedad, y no solo la multidisciplinariedad, la capacidad también de crear la relación entre la educación y el ambiente, porque no puede hacerse una educación que esté descontextualizada de la realidad, sino que tiene que responder a las necesidades, ya sea del sujeto como de la realidad que rodea el medio en el que él se está formando. Y otro de los elementos que me parecen fundamentales es el trabajo colaborativo, porque nuestra educación, si bien tiende a la excelencia, pero tiende a la excelencia solamente individual. No hay un trabajo colaborativo, no hay un trabajo cooperativo, de tal manera que hasta, como decimos nosotros en nuestro sistema salesiano, formar buenos cristianos y honrados ciudadanos, lo que resulta es que cada uno tiene que defenderse a sí mismo para poder alcanzar lo que la estructura exige. Entonces, por ejemplo, los exámenes individuales, las notas, las calificaciones, los abanderados, todas las medallas y reconocimientos que a veces hay al interior de las instituciones, no favorecen una mentalidad de tipo solidaria, sino más bien arribista, individualista. Pienso en mí mismo porque tengo que tener buena nota, porque mis padres me exigen tener una buena libreta, y pierdo la dimensión social, ¿no? Pierdo la dimensión social. Entonces me parece que la educación en ese sentido tiene que hacer un gran esfuerzo para que sea colaborativo, hacer un aprendizaje común, y donde nos unimos 2 o 3 o 4 trabajando sobre un mismo tema, todos aportamos para desentrañar, para conocer esa realidad, ese proyecto, ese artículo, ese objeto, etc. Y no un conocimiento desligado. O sea, el problema que yo veo esencialmente en la educación es que en la teoría manejamos criterios muy buenos, pero en la práctica vamos exactamente a lo contrario. O sea, en la práctica hacemos lo contrario. Entonces, me parece que aquí es donde tenemos que los educadores, los que somos educadores, los que manejamos la educación, aún los salesianos, no hacer solo un esfuerzo para adaptarnos a lo que el sistema nos exige, a lo que el ministerio nos exige, los distritos nos exigen, porque parece, sobre todo en este momento, más que una ayuda del ministerio o de los distritos, lo que se tiene la sensación es de una fiscalización.
se fiscaliza todo lo que se hace. O sea, pareciera más bien una persecución en la educación. Aparte que también en la educación particular notamos claramente que en este momento, aunque no sea tan abierto, no sea tan manifiesto, pero sin embargo las acciones que vemos de del ministerio, de los distritos, de las zonas, etcétera, es de alguna manera frenar también la acción educativa de los colegios particulares, poniendo una serie de trabas, de complicaciones que a veces, más que ayudar, ahogan el afán de querer hacer una mejor educación. Entonces, yo retomando un poco, el todo debería girar alrededor de estos 4 elementos. El estudiante es el centro, el aprendizaje es el centro, la capacidad de hacer un conocimiento, una educación interdisciplinaria y cooperativa, colaborativa. Esto los considero 4 claves fundamentales para hacer una educación nueva, diferente, yo diría hasta desescolarizada. Nosotros todavía hablamos inclusive de educación presencial, semipresencial, a distancia, virtual, etcétera, que me parece un error, porque estas 4 modalidades podrían transformarse en 4 elementos de una mismísima modalidad. Es decir, deberíamos favorecer al estudiante la posibilidad de acceder a cualquiera de estos elementos, o el hecho educativo puede estar integrado por cualquiera de estos elementos. Si es necesario ver algo virtual, lo utilizo virtual. Si es necesario estar presente, estoy presente, pero si no es necesario estar presente y puedo adquirir un conocimiento también de otra manera sin estar en el aula, también debería dar esta posibilidad. Es decir, hoy la tecnología, los medios de comunicación, las redes sociales, el internet, nos abren un mundo insospechado, pero nosotros en cambio seguimos manejando una educación que es bancaria, es tradicional, napoleónica de hace 200 y más años. Entonces, estos son grandes retos que tenemos los salesianos de manera particular, porque lamentablemente estos últimos años nos hemos visto obligados solamente a responder a exigencias, a satisfacer exigencias del Ministerio de Educación y de los distritos locales. Padre, justamente entonces, si existe como todo no sé, no es teoría, sino más bien este pensamiento de poder llevar la educación así, ¿qué nos hace falta para llevarlo a la práctica? No sé si es un tema de voluntad, un tema... ¿Cómo hacer que realmente esto que está acá pueda ser una vivencia diaria, cotidiana en la educación salesiana? Yo creo que no solo en la educación salesiana, sino en la educación de nuestro país. Ante todo, no sé, me gustaría recordar, aunque no lo sé exactamente los términos, pero en los artículos 27, 28, 29 de la Constitución hay una declaración sobre la educación que es algo fabuloso, extraordinario. O sea, la visión que se tiene en la Constitución del Ecuador sobre educación es algo que ha sido apreciado también fuera del país, ¿no? Por ser una visión muy humanista, muy holística, muy abierta, digamos, muy, ¿cómo decir? O sea, que implica la participación del estudiante, pero en la práctica lamentablemente no es así, no es así. Entonces yo creo que tendríamos los salesianos de alguna manera arriesgarnos a cambiar las metodologías, porque fundamentalmente son las metodologías, porque partiendo desde el currículum, que probablemente no lo podemos olvidar, no lo podemos olvidar, pero no necesariamente tenemos que manejar el currículum tal como está, sino simplemente ver cuáles son los perfiles, qué tipo de persona, qué tipo de hombre queremos, qué tipo de sociedad queremos fomentar. Entonces, en base a eso, crear proyectos, un currículo o actividades escolares que nos permitan que el joven, digamos, pueda desarrollar estos elementos. Aquí hace falta tener ganas de romper estructuras, no por romperlas, sino haciendo un análisis real.
de la situación actual, cultural, social, religiosa, política, o sea, todo el ambiente actual en el que estamos viviendo implica dar respuestas nuevas, pero para eso hay que reflexionar, y no solo reflexionar, sino que hay que intentar experimentar formas nuevas de enseñar, que no es solo para educación media, porque también la educación superior universitaria tiene los mismísimos defectos de la educación media. Hay el currículo, hay las materias fijas, sales con un título, tienes que dar exámenes, tienes que hacer trabajos, o sea, no hay mucha diferencia. Y peor que hasta ahora todavía el Estado te imponía la carrera que tenías que seguir o algo por el estilo, que me parece algo verdaderamente aberrante, o sea, antihumano, que yo tengo que escoger hacer algo de acuerdo a lo que el Estado quiere y no de acuerdo a mis inclinaciones, a mi deseo de realización como persona, etc. Entonces, son todos estos retos que tienen que hacernos pensar, son estos retos que debemos plantearnos los salesianos, qué educación queremos, qué jóvenes queremos, y para eso no podemos limitarnos simplemente a adaptar el currículo, donde, bueno, el ministerio nos permite tener unas 2 horas de religión y dignidad humana, o podemos tener proyecto de vida, son parches. En cambio aquí es una transformación, yo diría, global. También cuando nosotros, lamentablemente a veces, dividimos mucho la parte académica, los salesianos, la parte académica de la parte pastoral. O sea, vemos como si fueran 2 cosas diferentes, ¿no? Partiendo desde que tenemos el departamento de pastoral y tenemos la planificación académica, pero nuestras obras educativas todas deberían ser pastorales, todo debería ser un ambiente pastoral, ¿no? Todos, porque todo lo que hacemos es pastoral. Y sobre todo también perder un poco nosotros los sacerdotes, los religiosos, que estamos en educación, desclericalizarnos un poco. Dar más confianza a nuestros seglares, a los que trabajan con nosotros, dar más confianza a los jóvenes. He visto en estos días algunas casas abiertas, ya sean macas, como he visto ahora aquí en el Spellman, ya que estoy aquí en este momento, como estas casas abiertas donde permiten ver los trabajos que los chicos hacen con sus propias capacidades. Es extraordinario ver cómo logran manifestarse, presentar sus proyectos, cómo logran expresar lo que han hecho y la capacidad que tienen de investigar y de crear cosas nuevas. Entonces me parece que la cosa tiene que ir por ahí. Las casas abiertas no deberían ser de 3 días al año, debería ser todo el año una casa abierta, de tal manera que los estudiantes trabajen en grupo, hagan proyectos, descubran nuevos conocimientos y se vuelvan creativos, porque no se trata en este momento de tener muchos conceptos en la cabeza, sino tener mucha creatividad, mucha curiosidad por el saber, mucha curiosidad por conocer lo que nos rodea, conocer nuestra realidad, conocer el todo, ¿no? Y como decía, todo es pastoral, todo es pastoral. A veces nosotros dividimos lo pastoral de lo humano, de lo académico. No, lo humano es pastoral. Por eso si hablamos también de la encarnación de Jesús, se ha hecho hombre, porque esa realidad humana es también divina a la vez. Entonces lo pastoral debe ser total, o sea, debe ser todo el ambiente que favorece ese desarrollo de la persona, este desarrollo en la fe, en el saber, en la relación con los demás, en crear comunión, en crear solidaridad. Pero si no la experimento en el aula, si no la experimento, mal puedo hablar de solidaridad cuando en el aula me tengo que preocupar de mi examen, de mi prueba, de mi calificación, de mi libreta y cosas así. Padre, entonces precisamente en este ambiente pastoral que usted nos cuenta que es el que debe primar dentro de esta educación, ¿cómo podríamos entender el educar evangelizando y evangelizar educando? Educar evangelizando y evangelizar educando. Bueno, primero ahí justo estamos viendo que hay una dicotomía
porque nos parece que educar es una cosa, evangelizar es otra. En cambio, es educar, la educación es evangelización. O sea, la educación debería ser evangelización. Todas nuestras acciones como educadores deben estar impregnadas, ante todo, más que de sabiduría, más que de contenidos teóricos, de física o de matemática o de química, debe estar, ¿cómo decir? Debe el hombre expresar su realidad. O sea, ante todo, yo diría que el maestro, la primera característica, no es tanto ser un excelente matemático, un excelente físico, aunque eso es importante, pero para mí, primeramente, es una persona excelente, con capacidad de relación. Tiene que ser más pedagogo y psicólogo antes que físico o matemático. O sea, debe tener la capacidad de conocer el corazón del joven, de la persona que tiene al frente. O sea, no tiene al frente un número, no tiene al frente un apellido o una lista, sino personas con las cuales tiene que compartir su vida. Entonces, partiendo desde esta realidad, la vida misma de un buen maestro ya es evangelización. Entonces, educa, su propio hecho de educar ya es evangelización. Yo creo que eso en el fondo era lo que hacía Jesús, ¿no? Con su ejemplo, con su testimonio, con la relación con la gente, los ejemplos que daba, las parábolas que contaba, etcétera, creaban una sintonía con el pueblo de tal manera que se acercaban a él. El maestro debería ser algo así. O sea, él debe tener esta capacidad de relación con sus estudiantes y crear entre ellos también esta capacidad de trabajar conjuntamente. O sea, no sentirnos seres individualistas, aislados, con el solo afán de buscar algo para sí, sino saber que estamos en un mundo donde todos lo tenemos que construir entre todos, ¿no? Entonces, claro, esto de evangelizar educando, educar evangelizando, se vuelve una sola realidad. Para mí no hay diferencia entre lo uno y lo otro. Lamentablemente nosotros religiosos o los cristianos en general siempre hablamos también de pastoral como si fuese una cosa aparte y lo humano, lo académico como si fuese otra cosa. No, el todo es una sola realidad. El hombre es una sola integridad, ¿no? Entonces también en la educación deberíamos llegar a eso, crear y ver en la persona una integridad. Y no preocuparnos tanto de transmitirle cosas, sino que él descubra y adquiera capacidad para vivir, para experimentar, para conocer, para compartir, para ser solidario. Eso me parece lo fundamental. Entonces, mucho menos teoría y mucha más práctica. Alguna vez yo aconsejé a los catequistas que preparan para la primera comunión 2 años, digo, ustedes hagan jugar a los niños año y medio, háganlos jugar año y medio, trabajos en grupos, dinámicas, experiencias en el juego, en cualquier cosa, y los últimos 2 o 3 meses, con ellos mismos ustedes, a través de las experiencias que han vivido, pueden hacer una síntesis de lo que es la fe, de lo que es amar, de lo que es compartir, de lo que es vivir juntos, etc. O sea, la práctica es la que nos ayuda. En cambio, generalmente nosotros partimos de la teoría, imponemos la teoría y después, si viene la posibilidad, la práctica. En cambio, para mí debe ser al revés. O sea, practicar y luego teorizar. Entonces, para mí la educación es crecer juntos. Padre, ¿y los docentes o maestros en todo nivel de la educación salesiana son quienes acompañan a los chicos? ¿Quién acompaña a los maestros? Eso, entonces la gran preocupación que deberíamos tener la comunidad salesiana, los salesianos, es capacitar a nuestros maestros, porque es lo fundamental, es la clave fundamental. Entonces, ante todo, si hablamos de una revolución en el campo educativo, primero hay que hacer una revolución con nuestros docentes, o sea, capacitar a nuestros docentes para que puedan verdaderamente, ante todo, concebir una forma diferente de educar,
concebir una forma diferente de ser maestro, que no es maestro el que enseña, sino que es maestro aquel que acompaña, que ayuda, que es capaz de, o sea, se vuelve parte del crecimiento del estudiante, no como alguien que lo impone. Entonces, lógicamente, los salesianos tendríamos que hacer un gran plan de formación docente como primera cosa, antes de empezar cualquier cambio, cualquier transformación. Primero la capacitación de los maestros y luego paulatinamente iríamos aplicando estas nuevas metodologías que lógicamente tienen que ser estudiadas, preparadas adecuadamente. Padre, bueno, pues gracias por todos sus criterios. Un poco para ir cerrando ya esta entrevista, este aporte que usted nos ha dado, quisiéramos que nos diga cuáles serían ustedes sus recomendaciones precisamente para los maestros, para que ellos vayan dando los pasos que nos vayan acercando más a esa educación revolucionaria. Bueno, ante todo pido disculpas quizás por la tanta confusión que puedo haber hecho en esta especie de entrevista, pero ¿qué recomendar a los maestros? Pienso que ante todo los maestros, los que somos maestros, no tenemos que preocuparnos tanto de los contenidos que tenemos que transmitir, porque hoy nuestros alumnos los contenidos los encuentran en el internet rápidamente. Aún nosotros cuando tenemos alguna inquietud o alguna preocupación o algo que queremos saber, entramos a internet y rápidamente encontramos la respuesta. ¿Qué es lo que yo recomendaría a nuestros maestros? Ser más humanos, ser más pedagogos, compartir más con sus alumnos, estar más con ellos, vivir los valores verdaderamente humanos, porque estos valores humanos de la comprensión, de la aceptación, de la colaboración, de la cooperación, de la acogida, del no juzgar a nuestros estudiantes, de no clasificarlos, ya es una actitud que educa. Entonces lo que yo recomiendo es ante todo que sean seres muy humanos y después vendría lo otro. Eso es lo que puedo recomendar como último. Y muchas gracias.